Amén. ¿Cuántos estamos listos para escuchar su palabra? Amén. Hoy me toca la bendición de estar compartiendo la palabra en este día y voy a estar orando para que Dios tome el control y que sea Él que sea Él hablando a su iglesia, Él hablando a cada uno de ustedes y que me quite a mí de en medio. Amén. Padre precioso, gracias Señor por este lugar, Padre. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, por cada uno de mis hermanos que se han conectado, Padre precioso, para escuchar tu palabra, Señor. Hemos llegado hasta aquí, Padre, por la necesidad que tenemos de ti, Padre, por la necesidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, de llenar, Señor, otra vez nuestros corazones, Señor, como cada día, Padre, de tu palabra, de tu presencia, Señor. En este momento te pido, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todo lo que voy a hablar, de todo lo que voy a decir, Padre precioso, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a tu iglesia, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno, Señor, de nosotros, Señor, conforme a la necesidad, Padre, de cada corazón, Señor. Te pido, Señor, que quites de mi mente, Señor, todo pensamiento, Señor, que no viene de ti, Padre, y que seas tú, Señor, usándome, Señor, y usándome, Padre precioso, con tu palabra, Señor, con tus pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y hoy les voy a estar hablando de cómo ser buenos administradores de la palabra. Amén. Voy a estar leyendo Mateo 13, 1 al 9, si me quieren acompañar. Amén. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y más adelante en el 19, Jesús les explica a sus discípulos esta parábola y dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Cuando alguno oye la palabra, y eso es cuando Jesús explica a sus discípulos la parábola del sembrador, él compara esta semilla con la palabra. Y la iglesia cristiana a lo largo de los siglos siempre se ha considerado la palabra indispensable para su adoración, para su devoción y para la vida. La misma existencia de la misma iglesia está atada a la Biblia, ¿verdad? Sin la Biblia, la iglesia no sería nada, y nosotros conocemos a Jesús a través de ella. Y sin la Biblia, pues ni siquiera nos podríamos decir cristianos, no conoceríamos a Jesús. ¿Amén? La mayoría de nosotros tenemos una, casi siempre cuando empezamos a venir a la iglesia, cuando empezamos a conocer de Dios, es una de las primeras cosas que compramos o que alguien nos obsequia, es una Biblia. Amén. Creo que la mayoría de nosotros, puedo asegurar que tenemos una de estas. Y
Y entonces a todos nosotros, al menos los que estamos aquí, los que están conectados, se nos ha dado esta semilla. No hemos llegado a la iglesia porque algún sembrador nos aventó esta semilla, ¿no? Porque algún sembrador arrojó en nosotros la palabra que había encontrado en ella. Y la Biblia nos ha dejado escrito no solamente eso, no solamente lo que Él espera de nosotros, nos ha dejado un testimonio de lo que Él hizo en los primeros tiempos de la creación, en el pueblo. Él nos deja ahí todo su testimonio para que nosotros aprendamos de Él, para que nosotros le conozcamos a Él. Pero también dejó en Él, las promesas que nos ha dejado a cada uno de nosotros y lo que espera de nosotros, pero aparte de eso nos deja una hermosa descripción de lo que nos espera si nosotros vivimos de acuerdo a lo que Él nos ha dejado aquí, amén. Si lo que nos espera vivir, si nosotros decidimos seguir aprendiendo de Él. Cuando estaba estudiando y estaba leyendo sobre la Biblia, encontré una descripción en una página que dice así: las Sagradas Escrituras son santificación por la gracia de Dios para servir como la palabra inspirada y testimonio fiel de Jesucristo y el Evangelio. Son el registro totalmente confiable de la revelación de Dios a la humanidad, culminando en la autorrevelación de Dios en el Hijo encarnado. Como tal, las Sagradas Escrituras son fundamentales para la iglesia e infalibles en toda cuestión de fe y de salvación. Podemos decir que la Biblia es una autodescripción, porque sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios. Entonces podemos decir que es una autobiografía, una autorrevelación de Dios, y son fundamentales para nuestra vida, ¿no? Y de todos los regalos que hemos podido recibir, podemos decir que este es el regalo que Dios ha confiado en nuestras manos, es el regalo más grande que Dios ha confiado en las manos humanas, ¿verdad? Ciertamente la Escritura está entre los más preciosos regalos físicos que podemos tener, ¿verdad? Me encanta como decía el salmista, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más adelante él seguía hablando de la palabra, dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y los que estamos aquí y aquellos que están conectados, estamos aquí porque a través de este regalo, a través de la palabra, fuimos alcanzados. Y quiero decir, me atrevo a confirmar que estamos aquí porque nos enamoramos del autor de este regalo, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer con este regalo? Usualmente cuando alguien nos da un regalo, ya sea una prenda o sea algo, es algo que vas a usar, algo que te vas a poner. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con este regalo? Si conocemos algo de lo que hay aquí, es que sabemos que Cristo viene pronto, ¿verdad? Cristo viene por su iglesia y Cristo está esperando ese momento para venir por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que fuimos bendecidos, que se nos fue otorgado este regalo? ¿Qué debemos hacer con esto, no? Entonces, conocemos también que a través del conocimiento de Cristo, a través de que nosotros podemos ser llamados hijos de Jesús, también somos administradores de ese regalo. Nosotros, lo que se espera de nosotros es que administremos con bien, que administremos este regalo. Y que aquellos que aún no le han conocido, aquellos que tal vez no tienen acceso a un regalo de estos, que hay personas que no tienen una Biblia traducida en su idioma, o que de plano en lugares donde viven es prohibido tener uno de estos. Entonces nosotros como administradores, aquellos que no saben leer también, ¿no? A veces podemos irnos a otros lugares del mundo, pero muchas veces aquí mismo, en el mismo lugar donde nosotros vivimos, hay quienes no saben leer. Entonces nosotros que hemos sido bendecidos con el regalo y que hemos sido bendecidos con la habilidad de entenderlo y de poderlo leer, es necesario que nosotros administremos bien este regalo y lo compartamos con las demás personas. Amén.
Ahora, la pregunta para este día es, ¿estamos siendo buenos administradores de este regalo tan precioso? ¿Qué estamos haciendo con este regalo? ¿Estamos aprovechando bien lo que se nos ha dado? ¿O nada más es un regalo o un libro que se mira bonito en nuestro librero, abierto en alguna página a la mitad de nuestra sala? ¿Qué estamos haciendo con este regalo? Y hoy vamos a hablar de dos tipos de administradores. Uno, ¿cuál es la conducta de un mal administrador de la palabra de Dios? En primer lugar, el mal administrador no va a permitir que la palabra entre en su corazón y va a ser como aquellos en la parábola que decía, en la parábola del sembrador, que decía que la semilla cayó en pedregales. Entonces cuando vinieron las aves se la comieron, ¿no? Aquello que no tuvo profundidad, que no entró, aquella persona que no permitió que la palabra entrara a su corazón, que recibió la palabra y sí se emocionó. Muchas personas vienen a la iglesia y reciben esta semilla, les es arrojada esta semilla y entra una emoción y sí aceptan a Cristo y todo, pero muchas veces no hay profundidad. Y es esa semilla que cayó en la profundidad, en la parte superior en la tierra, los pedregales, pero no entró en la tierra, no entró en el corazón. El mal administrador permitirá que otras personas ahoguen la palabra. Va a dejar que los comentarios de otras personas van a crecer. Sabemos que es necesario que el trigo crezca entre la cizaña, ¿verdad? Pero a estas personas muchas personas dejan que esta cizaña ahogue ese trigo, ¿no? Estas personas que van a permitir que los comentarios, pues ya no fui a la iglesia porque fulanito me cayó mal y fulanito estaba hablando y porque se hicieron chismes, entonces ya mejor no fui a la iglesia. Y es ese administrador. Un buen administrador no va a permitir que la cizaña afecte. ¿Amén? El mal administrador torcerá la palabra para conseguir lo que desea. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las escrituras para su propia perdición. Ese mal administrador es aquel que que lee la palabra y que tal vez conoce todo lo que dice la palabra, pero usa la palabra en su conveniencia. Usa la palabra fuera de contexto, usa la palabra para lograr cosas para sí mismo, no tanto para la gloria de Dios, sino no tanto para que la gente, y la palabra nos habla de esos falsos profetas, falsos maestros que iban a venir a enseñar mal a la iglesia, ¿no? Entonces esos son los malos administradores. Un mal administrador puede predicar la palabra, sí, pero no con los motivos adecuados. En Filipenses 1:15-16 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Amén. Un mal administrador, sí, a veces lo vamos a encontrar, esas personas que conocen la palabra al derecho y al revés, que conocen los versículos y que tú les dices algo y te sacan otro versículo y pueden predicar. Hay personas que predican y te pueden sacar toda una prédica del bosquejo, del pasaje que tú quieras, pero siempre lo van a hacer para contender, yo sé más de la palabra, no, la palabra dice esto. Esos son los malos administradores, aquellos que usan la palabra para su propio bien y no para aumentar la gloria de Dios, no para hacer que aquellos que no conocen puedan escuchar también la palabra y puedan ser bendecidos a través de este regalo. Son personas que van a usar pasajes para criticar, para juzgar. En vez sabemos que la palabra, si conocemos de la palabra, es para edificar, para exhortar, sí, pero no debemos de confundir el exhortar con el juzgar. Amén. Ahora, ¿cuál es la conducta del buen administrador de la palabra de Dios? Un buen administrador recibe la palabra con el corazón abierto. Primera Tesalonicenses 1:6
dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Santiago 1, 21, 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquel buen administrador recibe la palabra con su corazón, la recibe con gozo, ¿no? Es como cuando les decía, nos enamoramos de quien escribió este libro, del autor de este libro, nos enamoramos de quien se habla en este libro y buscamos nos gozamos con eso, amén, llena nuestro corazón y es como, no sé si les pasa, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién me convertí, era como llegué a la casa en mis primeros días en mi primer encuentro, después de mi primer encuentro que tuve con Jesús, era como que yo me quería leer toda la Biblia en un ratito. Era como no quería parar de leerla, ¿no? Porque recibes la palabra y cuando tú estás enamorado de alguien, quieres saber más, quieres estar. Cuando tienes un novio, cuando tienes una novia o algo, quieres hablar más con él y estás texteando y a veces ya tienes sueño y todo, pero quieres seguir hablando con esa persona, ¿no? De la misma manera, ese buen administrador recibe con esa palabra en un corazón abierto, se goza con todo lo que tiene la palabra y sigue buscando de esto, ¿men? Un buen administrador es hacedor también de la palabra. No solamente oye la palabra y oye lo que dice la palabra, sino que trata de vivir conforme a lo que la Biblia nos pide, conforme a lo que Dios pide de nosotros. Que perfectos, sabemos que ni uno vamos a ser perfectos, sabemos que todos vamos a tener lucha y vamos a llegar a ser perfectos el día que estemos delante de Dios y ese día, pero cada día tú estás alimentándote más de Él, ¿no? El ser un buen administrador es el seguir aprendiendo de Él y seguir tratando de llegar a esa estatura, ¿no? Dice, Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo lo que nos paremos aquí y prediquemos, no todo aquel que ora bonito y que tiene unas palabras de elocuencia que los escuchas orar y decir, oh, ese hermano está bien ungido. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que puede decir palabras bonitas quiere decir que es un buen cristiano o que tiene una conexión con Dios como debería de ser. Ese buen administrador no solamente sabe hablar bonito, no solamente conoce la palabra, sino que es hacedor de la palabra. El día que Él te dice algo, que te exhorta con algo, es porque Él también lo está viviendo en su vida, amén. El buen administrador comparte la palabra con otros. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese buen administrador, como les decía al principio, es aquel que comparte. Tú recibes este regalo, pero cuando te conviertes en ese administrador, tú compartes la palabra con aquellos que no la han conocido, con aquellos que tal vez no pueden leerla, con aquellos que no tienen una palabra. Él está compartiendo, ¿no? Y no solamente, debemos pensar que no solamente el compartir la palabra es aquí enfrente de un púlpito, no solamente enfrente de un grupo, en una reunión de jóvenes, en una reunión de mujeres, en una reunión de varones, sino que es en todo momento, en el trabajo, en el camión, tal vez en la tienda con la persona que está delante de ti o también con tu testimonio, ¿no? ¿Cuántas veces va alguien manejando y te pitan y te hacen señas y todo, y luego tienen su letrero atrás de soy cristiano, fulana iglesia? Ese buen administrador es hacedor de la palabra y comparte la palabra. Muchas veces a través de tu testimonio estás compartiendo lo que dice la palabra. Muchas veces a través de la manera en que tú hablas con otros, en la manera en que tú tratas a las demás personas, es como tú estás dando testimonio de lo que dice en nuestra palabra, amén. Ahora, el buen administrador defiende la palabra.
Segunda de Timoteo 4:1-5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aquí nos habla casi lo mismo del compartir la palabra, ¿verdad? El ser evangelista. Ahora, el ser evangelista no es aquel que va en campañas de evangelismo, aquel que se presenta con un montón de personas, con un micrófono y todo. El ser evangelista es, como les decía, aquel que le habla de Cristo al Señor, que va en el camión al lado de ti, aquella persona que tal vez te la encuentras sentada y mientras esperan, no sé, haciendo fila en algo, le empiezas a contar, aquel amigo, aquel familiar que ves en una situación difícil, que está atravesando una prueba o algo, y tú le empiezas a hablar del evangelio. Ese es un evangelista, el que habla, el que comparte el evangelio, el que comparte las promesas, lo que Dios nos ha dejado en este regalo. Amén. Y no es aquel, o sea, decía, no, que aquellos que va a venir el momento cuando va a venir personas que no enseñan la sana doctrina. ¿Cómo nosotros defendemos algo? ¿Cómo yo puedo defender lo que dice en la Biblia? La única manera en que yo puedo defenderla es conociéndola. Amén. Yo leyéndola, empapándome de lo que dice allí, para que cuando se levante esta persona y hablando algo que no es una sana doctrina, cuando hable algo que tal vez no dice en la Biblia o que esté fuera de contexto, yo pueda levantarme y decir, ¿sabes qué? No, la palabra no dice eso. No, la palabra no se refería a eso, la palabra no es para eso. Amén. Y es cuando les digo, o sea, la palabra es para exhortar. Sí, debemos de reprender a aquella persona que está haciendo mal o que está equivocado, lo debemos exhortar, pero la palabra también nos dice que hay una manera de hacerlo. No para sentirnos más de, hey, tú no sabes o yo sé más que tú, sino para cuidarme yo de lo que yo estoy escuchando, ¿no? Porque la fe se viene por el oír. Amén. Tal vez podamos estar sentados en la iglesia y decir, bueno, estoy aprendiendo de Dios porque estoy en la iglesia todos los jueves y los viernes. Yo voy a la iglesia y escucho la palabra, pero estoy escuchando lo que el pastor leyó, lo que el pastor entendió. Amén. Pero una manera que yo puedo defender la palabra es yo leerla y yo estar segura, ¿no?, de que lo que se me está haciendo predicado es lo que realmente Dios me quería decir. Amén. Y es importante escuchar las predicaciones de los pastores, las predicaciones ahí en tu iglesia. Es importante porque es una manera que Dios también te va a enseñar, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de estas palabras. Sin embargo, es nuestra obligación como administradores leer la palabra, ¿no?, y saber lo que Dios nos está revelando a nosotros mismos. Y hemos podido hablar de qué es un buen administrador, qué es un mal administrador, ¿no? En la iglesia, en la manera de que podemos ministrar la palabra, sabemos que Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos, nos dio habilidades, y en años pasados hemos podido trabajar en esto, ¿verdad? Aquellas personas que hemos estado predicando en un púlpito, aquellas personas que Dios les dio el talento, que les dio el llamado de ser maestros de niños, de jóvenes, en otros ministerios, y que han estado sirviendo, ¿no? Personas que han estado sirviendo, tal vez no enfrente en el púlpito, pero personas que han estado sirviendo. Ahora, les quiero hablar de un tercer punto que Dios me estaba hablando, ¿ven? Que es administradores durante la pandemia, porque como les decía, ha sido fácil estar en la iglesia y poder servir. Cuando vamos a la iglesia, el pastor dice, ok, ¿saben qué? Vamos a ir a los orfanatos y vamos a comprar juguetes y vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad, ¿no? Entonces la iglesia se puede levantar y puede hacer las cosas, ¿no? Pero dentro de la iglesia hemos visto cómo la pandemia ha podido cambiar la cuestión de cómo ser administradores
de la palabra de Dios, ¿no? Y a causa de la pandemia, las iglesias tuvieron que cerrar en algunos lugares la iglesia continúa cerrada aún. Y la cuestión aquí no es el hecho de que hayamos podido o no estar presentes en la iglesia, sino el que hayamos podido seguir siendo administradores durante la pandemia. Amén, porque sabemos que esta pandemia cerró el local, cerró el lugar donde nos congregábamos, pero no cerró lo que decía la Biblia. No, el hecho de que no hayamos podido venir a la iglesia no quiere decir que no podamos seguir siendo administradores de la iglesia, amén. El hecho de ser administradores de la iglesia durante la pandemia, durante la iglesia que estaba cerrada, no se limitaba solamente al pastor que debía seguir predicando a través de las redes sociales, sino que se aplica para cada uno de los hijos de Dios, para cada uno de los creyentes, para cada uno, porque a cada uno se le fue dado el ser administrador de su palabra, amén. Y el seguir plantado. El domingo el pastor Amador nos mencionó cómo al abrir las iglesias, muchos de los cuales antes estaban aquí, muchos de los cuales se estaban congregando, y no solamente aquí, sino en todas las iglesias, ya no habían regresado, ¿verdad? Y el pastor mencionaba qué triste es, ¿no? Que muchos ya no regresaron a la iglesia, y estaba pensando en y decía, pero es más triste aún que como muchos de los que ya no han seguido, ni siquiera se han seguido congregando a través de las redes sociales. Desde que empezó la pandemia, en la mayoría de las iglesias se empezó a hacer los servicios a través del Facebook, a través de otras redes sociales. Continuaron los servicios, pero es triste ver cómo muchas personas ni siquiera a través del internet se siguieron congregando, ¿no? Es triste ver cómo muchas personas se fueron enfriando. ¿Amén? Y me llevaba a pensar en Hechos 28, Hechos 28, 2 al 3. Dice, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, oyendo el calor, se le prendió en la mano. Y muchos de nosotros conocemos esta historia. Esto es solamente un pedacito que le leí, pero muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿no? El apóstol Pablo iba en camino a Roma, iba en un barco, y dice la escritura que se empezaba una tormenta, y Pablo le advierte al capitán del barco que iba de la tormenta, pero el capitán no le creyó y él continúa con su camino, ¿verdad? Entonces empieza la tormenta. Empieza esta tormenta, y durante esta tormenta las cosas estaban tan difíciles que dicen que ya no podían más. Muchos de ellos ya no creían que iban a salir de esa. Por 13 días todo había estado oscuro, no habían comido. Muchos de ellos decían que estaban listos para morir, ¿verdad? Estaba esta tormenta, y el ángel de Dios le dijo a Pablo que él iba a salir de esta, y le dijo, va a salir de esta, todos van a sobrevivir, pero no va a ser fácil. De hecho, se va a poner todavía peor. O sea, todavía parte de la tormenta se va a poner peor. El barco en el que vas no va a sobrevivir, todo lo que tú ves se va a destruir. Nada de lo que tú ves va a poder sobrevivir, pero ustedes van a salir vivos de esta. Y se fueron entonces de ellos de una tormenta a un naufragio, ¿no? Entonces, después empieza este naufragio, pero todos sobrevivieron. Ellos se fueron nadando a la orilla en pedazos de este barco. Dice que iban en pedazos del barco, que estaba todo despedazado. Y durante esta pandemia, para muchos de nosotros, todo empezó así como una tormenta. Empezaba como una tormenta que se miraba, empezaban a decir, ¿saben qué? Esto va peor. Pero antes lo mirábamos como a lo lejos,
allá en otro país y todo, se empieza a acercar, viene esta tormenta a nosotros. El año pasado empezó de esa manera, como una tormenta, pero de pronto para muchos, tal vez para muchos de ustedes, esa tormenta se convirtió en ese naufragio. Para muchos de ustedes muchos de nosotros perdimos nuestro trabajo, perdimos nuestra rutina que teníamos, el lugar en donde trabajábamos ya no es el mismo. Muchos están por perder su casa, algunos perdieron su casa, muchas personas. Yo vivo cerca de la línea y muchas veces cuando voy en camino a casa, miro pickups, miro camiones de personas que llevan camas, llevan muebles, personas que están regresando, que se están yendo a vivir a Tijuana. ¿Por qué? Porque muchos ya no han podido pagar sus rentas aquí, han perdido su casa. Entonces se ha convertido, esa tormenta se convirtió en ese naufragio. Muchas personas también han perdido familiares durante esta tormenta. Y tal vez te puedes estar preguntando y puedes estar diciendo, ¿sabes qué? Es un momento de quejarme, es un momento de decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está Dios? Si de verdad el ángel de Dios está conmigo, entonces ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por esa tormenta? Y puedes pensar todas esas cosas en tu vida, ¿no? Pero lo que me encanta es que cuando dice que Pablo se fue a la orilla y en vez de quejarse de que cómo pasó esa tormenta y cómo después se despedazó el barco en el que iba, dice que él empezó a hacer fuego. El fuego, las personas que vivían ahí empezaron el fuego, pero dice que Pablo fue y agarró unos palos y los echó en el fuego. Amén. Dice la Biblia, la Biblia nos habla de esto, ¿no? En vez de Pablo quedarse y quejarse de que Dios, ¿dónde estás? O sea, llegan, no sé si alguno que si no sabes nadar o vas en el mar, tratar de llegar a la orilla, no es como que, pues ya me voy a la orilla, no, sino que es trabajo, vas sufriendo y todo así para llegar a esa orilla. Pablo podía haberse quedado, ir y patear la tierra, ir así en la orilla y en la arena, pero en vez de eso, y se fue y agarró unos palos y los puso en el fuego. Todavía, por si fuera poco, cuando ellos llegan a la orilla, estaba lloviendo. Entonces, dice, tenemos una tormenta, tenemos un naufragio, y después ellos llegan y estaba lloviendo todavía, o sea, el clima todavía estaba mal. Y muchas veces en la iglesia, creo que los pastores se han topado con excusas. La razón en la que no he estado orando, la razón por la que dejé de ayunar, la razón que dejé de hacer ejercicios porque cerraron los gimnasios, ¿no? Mi conexión con Dios, perdí mi fuego, perdí esa conexión en la manera en que yo la tenía, porque pues ya no nos podemos juntar físicamente, no podemos ir a la iglesia, entonces pues perdí esa pasión que ardía en mí. Y hemos encontrado esas excusas, ¿no? Personas que se han enfriado, ¿por qué? Porque ya no podemos ir a la iglesia, porque no podemos congregarnos, porque no podemos seguir haciendo las reuniones de mujeres, porque no podemos seguir juntándonos los jóvenes. Y puede ser, podemos decir que tener esa persona, aquellas personas que ya no tienen el fuego vas a tener miles de excusas para quedarse fuera, para quedarse en la comodidad de su casa. Ya se me hizo fácil que el domingo me quedo a ver una película, el domingo me quedo a disfrutar a mi familia. Muchas personas han usado la excusa, no, pastor, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de que mis hijos se contagien de COVID, amén. Tengo miedo de que me vaya a pasar algo, yo vaya a infectar a mis abuelos o mis papás y vaya a morir. Podemos toparnos con miles de excusas, pero lo real es de que cuando aquella persona que pierde su fuego deja de buscar esa conexión de Dios, y al dejar de buscar esa conexión de Dios, yo dejo de administrar lo que Dios me ha dado, yo dejo de administrar eso que Dios me ha dado, porque sabemos que ese fuego es la manera en la que el poder, lo que me va a llevar a yo querer compartir lo que he aprendido de Dios. Esa gente vamos a poder tener miles de excusas, somos humanos que vamos a seguir
haciendo excusas y vamos a decir, ¿sabes qué? Es que está lloviendo en mi vida. He pasado, en este año he pasado en una tormenta, tú no entiendes lo que yo he pasado. Mi vida está en un naufragio, todo está quebrantado. Dios no pone en mi corazón el estar ahí. Yo sigo orando en casa, pero ya no siento congregarme, no siento el poner el servicio. Yo pongo alabanzas y yo estoy orando por mi parte. Pero sabe que el Dios no ha puesto en mi corazón el levantarme a orar, o Dios ya no pone en mi corazón el ayunar, ¿no? Y nos acostumbramos, creo que este pasaje cuando nos habla de que cuando Pablo llega, el fuego ya había sido puesto. Y Pablo llega y él pone más leña en él. Y eso me llevaba a pensar, estábamos tan acostumbrados a que el fuego sea puesto para nosotros. Cuando venimos aquí, el pastor pone el fuego. ¿Amén? Él está poniendo ya ese fuego. Y muchos de nosotros, cada palabra, pueden escuchar este mensaje o cada mensaje, y muchos de nosotros van a ir a casa y ¿sabes qué? Yo quiero seguir leyendo la palabra, y fue algo que fue encendido en nosotros. ¿Amén? Sabemos que la palabra de parte de quien venga va a encender un fuego en nosotros, pero es necesario de que yo me levante y que a pesar de que mi vida esté lloviendo, yo vaya y agarre y ponga ese fuego ahí. Dios no preparó para nosotros vivir con el fuego que nada más el pastor puso para nosotros, sino que yo debo ir y alimentar también ese fuego. ¿Ven? Decía que Pablo iba y ponía eso, ¿no? Y podemos pensarlo, ¿no? En el medio, en este mundo, ¿no? En este tiempo y en el lado físico de nosotros, ¿cómo podemos nosotros poner ese fuego? ¿No? Decía que fue y agarró esos bundles of sticks, esos palos, y los puso. Podemos pensarlo como la oración, ese ayuno, el estar leyendo la palabra para que yo pueda administrar, no solamente para que yo administre la palabra a otras personas, porque eso es un efecto de lo que ya hay dentro de mí. ¿Amén? Pero para que para que yo no me quiebre, porque podemos pasar por ese naufragio. Creo que todos de nosotros pasamos por el mismo año. Pasamos por la misma pandemia, amén. Sin embargo, es necesario de que yo tenga esa calma que tenía Pablo. Pablo le advirtió al capitán, sabes que no hay que pasar por ahí porque va a haber una tormenta. Sin embargo, no le hicieron caso. Amén. Pero es necesario que yo tenga esa paz, esa calma y esa confianza que tenía Pablo para yo poder seguir adelante. Amén. Y no debemos ser nosotros culpables de esconder esta bendición de manera como lo hizo el siervo infiel, ¿no? Ese siervo que escondió el tesoro que tenía de su amo y lo escondió en la tierra, ¿no? No seamos nosotros culpables de hacer lo mismo con lo que a nosotros se nos dio, sino que hagamos que se multiplique lo que Dios nos dio a nosotros, amén. Y como Pablo, considerémonos a nosotros administradores de los misterios de Dios. Los dejo con este versículo en 1 Corintios 4:1. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos que si Cristo viene mañana, seamos hallados fiel en lo que Él nos dio. Desde el primer día que nosotros vinimos a Él, se nos fue otorgado este regalo, amén. Pero ahora cada día, ¿no? Tengamos por hombres servidores de Cristo, ser administradores de los misterios de Dios. Administrar, ¿dónde encontramos los misterios de Dios? En nuestra palabra. Ser buenos administradores de Dios y que podamos ser hallados como esos administradores fieles, no como aquel administrador que ministró mientras todo estaba cómodo, mientras había un lugar donde ir. Mientras se le estaba poniendo el fuego por otras personas, ¿no? El ser administradores y ser hallados fiel, cada uno de nosotros alimentando ese fuego que ya puso el pastor en nosotros, que ya puso aquel predicador que predicó y encendió mi corazón.
pero sino que yo voy a ir y también yo voy a ir y voy a aportar a ese fuego, amén. Que sea hallada fiel haciendo lo que Dios me llamó a hacer, que sea hallada fiel cumpliendo lo que Dios me encargó que hiciera, amén. Y consideremos esta como una responsabilidad, y hay que considerarlo seriamente, como una responsabilidad seria. Así como Dios nos dejó escrito miles de bendiciones, miles de promesas para cada uno de nosotros, no solamente ser esperadores de esas promesas, no solamente estar esperando esas promesas, sino compartiendo y viviendo fielmente todo lo que Él nos ha dejado, tratando de ser como esa semilla, ¿no? El demostrar que esa semilla que yo en una tierra fértil, amén. Ser administrador es ser esa tierra fértil, esa tierra que va a dar al 100, al 60 y al 30 por uno, amén. El que tiene oídos para oír, que oiga, amén. El que tiene oídos para oír su palabra, óigala, pero no solamente ser hacedores, no solamente ser oidores, sino que ser hacedores, amén. Vamos a orar. Padre precioso, Señor, en este momento te agradecemos, Señor, por este regalo que tú nos has dejado, Padre, por este hermoso, Señor, regalo, Padre, Señor, que ha bendecido nuestras vidas, Señor, que nos ha traído, Señor, hacia ti, Señor, que nos ha dado, Señor, a conocer, Padre precioso, quién tú eres, Padre, quién tú eres, quién yo soy, Padre precioso, en ti, Padre. Te agradecemos, Padre, porque se nos ha otorgado, Señor, esa bendición, Padre, y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea sembrada, Padre, que yo pueda hacer, Señor, esa tierra fértil, Padre, y pueda administrar, Señor, tu palabra, Padre, con sabiduría, Padre, con agradecimiento, Señor, con esa responsabilidad que tengo, Padre, de llevar a conocerte, Señor, a donde no te han conocido, Padre precioso, Señor. Quiero ser, Padre, esa tierra fértil, Señor, donde, Señor, esa semilla, Señor, da fruto, Padre precioso. Gracias, Padre precioso, por tu palabra, Señor, como dice, Señor, el salmista, Señor, que es lámpara a mis pies, Señor, tu palabra, y lumbrera, Señor, a mi camino, Padre. Tu palabra, Señor, cada día alumbra nuestro camino, Señor, cada día, Señor, en aquellos momentos, Señor, de oscuridad, Padre precioso, ha alumbrado, Señor, nuestras vidas, Padre, en aquellos momentos, Padre, cuando hemos pasado por las tormentas, Señor, cuando nuestra vida, Señor, parece convertirse en un naufragio, Señor, cuando podemos decir que está lloviendo en nuestra vida, Padre precioso, tu palabra, Señor, nos da esta fuerza, Padre, para seguir adelante, Señor. Nos dice, Señor, no temas porque yo estoy ahí, Padre precioso, y yo puedo, Señor, estar confiada, Padre, porque tú estás conmigo aún en medio de la tormenta, Padre precioso, porque tú, Padre precioso, eres quien nos llevará, Señor, a la orilla en ese naufragio, Padre precioso. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Padre. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre precioso. Te pido que si alguno de nosotros, Señor, ha perdido ese fuego, Señor, si alguno de nosotros, Señor, ha perdido esa pasión por buscarte, Padre, te pido que en este momento, Señor, que tú pongas en nosotros, Padre, esa necesidad, Padre, de buscarte, Señor, de encontrarte, Señor, una vez más en tu palabra, Padre, que podamos ser, Padre, esos buenos administradores, Señor, y que seamos hallados fiel, Padre precioso, que cuando tú vengas por tu iglesia, Padre, podamos ser hallados fieles administradores de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos, Padre, te pido que tú sigas hablando, Padre precioso. Cada miedo y temor se apaga.
persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sombra, muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo, y si caigo o me pierdo y en esa buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca me rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Me recibes en casa para siempre, y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo, y si caigo aún me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Te persigo, y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Te persigo, y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa.